Las cardiopatías congénitas son malformaciones congénitas multifactoriales. Son un grupo heterogéneo de patologías. Suelen ser recurrentes en las familias y, de acuerdo a su mecanismo embrionario de origen, se dividen en 5 grupos: lesiones que afectan el flujo, defectos de migración, defectos de muerte celular, anomalías de la matriz extracelular y defectos del crecimiento dirigido. Bueno, primero que nada les agradezco mucho la entrevista, el interés que tienen en la cardiología pediátrica. La mayoría de la literatura nacional como internacional habla que la incidencia de cardiopatías congénitas es de 8 por cada 1000 nacidos vivos, ¿de acuerdo? Nosotros en el Hospital Central, la estadística que tenemos es una tesis que se hizo hace aproximadamente 5 años con uno de los residentes, en el cual hicimos tamiz cardíaco a la mayoría de los recién nacidos durante un año y encontramos una incidencia de 14 recién nacidos por cada 1000. Nosotros dividimos las cardiopatías congénitas en 2 grandes grupos. La primera son las cardiopatías congénitas cianógenas y acianógenas. La tetralogía de Fallot cae dentro de las cardiopatías cianógenas de bajo flujo pulmonar. Dentro de las cardiopatías cianógenas es la más frecuente. Generalmente está entre el 10 y el 12% de las cardiopatías en general. Bueno, una cardiopatía congénita cianógena en los niños es mucho de observar. Nosotros tenemos a la mano las herramientas como es el tamiz cardíaco, en el cual nosotros podemos detectar que hay un problema, ¿verdad? Este tamiz cardíaco se debe de hacer entre las 24 y 48 horas de vida y puede darnos indicios de que hay alguna cardiopatía, ¿sí? Cardiopatía grave. Conforme avanzan las semanas de vida del bebé, algunos de los síntomas son disnea a la alimentación, es decir, el bebé se cansa al alimentarse, respiraciones rápidas, respiraciones agitadas. La mamá empieza a notar cierta coloración azulada de lo que son la piel, las mucosas, alrededor de la boca, debajo de los ojos, en las uñas. Y es lo que perciben muchas veces las mamás, por eso acuden al médico. Esos son los síntomas, ¿sí? Y nosotros lo que hemos visto es que en especial en la tetralogía de Fallot, depende mucho la clínica del grado de estenosis que tenga el paciente. Si es una estenosis severa, nos dará síntomas casi inmediatamente al nacimiento. Detectaremos una desaturación importante. Pero si es una estenosis que va avanzando conforme avanza la edad del bebé, no vamos a detectar síntomas tan tempranos hasta que la cianosis sea evidente. Los libros mencionan que son los primeros 6 meses en donde vamos a empezar a notar cada vez más la cianosis. Yo me enteré primero que mi esposa. Cuando Matías nació, inmediatamente le hicieron la revisión la pediatra y nos dijo que tenía un 10 de calificación en su salud. Solo que al nacer, al día siguiente, ahí en el hospital donde nació, a la enfermera que lo estaba cuidando, lo bañó. Y lo bañó con agua fría y se le enfrió. Y eso dio lugar a que lo revisara nuevamente la pediatra. Cuando lo revisa nuevamente la pediatra, se da cuenta que tiene un soplo. Entonces, inmediatamente me mandan a hablar y yo fui el que recibí la primera información. Me pide la autorización para que yo acepte pagar los servicios de un cardiólogo pediatra que le iba a hacer un ecocardiograma. Y claro que yo estuve de acuerdo. Va el primer cardiólogo pediatra, lo revisa y nos dice que tiene una tetralogía de Fallot. Con un panorama oscuro, feo, aterrador, diciéndonos que nos esperábamos lo peor. Bueno, diciéndome a mí, porque mi esposa no sabía todavía. Y pedí una segunda opinión. Todo esto fue en un solo día, en el segundo día de nacimiento de Matías. Va el segundo cardiólogo pediatra y me dice, pues es que no hay vuelta de hoja, es muy evidente los síntomas y los rasgos de una tetralogía de Fallot. Tiene los 4 rasgos muy claros y muy evidentes, no hay margen de error en que el otro cardiólogo se haya equivocado. Bueno, mira, es que yo te podría hablar de lo que sucede en la práctica privada y de lo que sucede en la práctica pública, en el hospital público, ¿sí? En el hospital público sucede que hay un pediatra encargado del área de cuneros, allí al pie del cañón, que revisa a todos los niños. Y muchas veces hay enfermeras que, pues ellas mismas detectan los soplos en el corazón, ¿verdad? Entonces, siento yo que a veces es un poquito más fácil detectarlo en forma pública. Durante la evolución de la cardiopatía, bueno, lo que vamos a ir viendo es problemas en el crecimiento y la cianosis. Entonces, eso ya depende más de la cultura de la gente, ¿no? Del nivel, a lo mejor, socioeconómico de las personas. Entonces, yo diría que para diagnóstico prenatal y datos durante la evolución del paciente, es un poquito más eficiente en la práctica privada, donde la mamá a lo mejor tiene un poco más de recursos económicos para decir, ¿sabes qué? La llevo o pregunto y voy a un estudio, o le digo al pediatra que me mande donde me tenga que mandar. En el hospital público es más fácil detectarlos a lo mejor en el momento que nacen, porque muchas de las mujeres que llegan a atenderse ni siquiera tienen control prenatal o el control es muy irregular. Entonces el diagnóstico prenatal es poco probable, ¿sí? Y 2,
muchas veces toman a sus hijos y si no se detectó el problema, se van a la comunidad o en la parte pobre donde viven y lo van a notar a veces hasta que el niño esté sumamente grave, ¿vale? Seguimos estando en los extremos en México, o sea, la gente que tiene mucho y la gente que no tiene nada, ¿verdad? Sí, tristemente. La pediatra se encargó de decirle a mi esposa, ella estaba recuperándose de la cesárea y pues obviamente fue un estrés y pues un golpazo fuerte para ella porque se sintió muy mal y ella incluso se paró de la cama, se arrancó la cuestión del medicamento que le estaban pasando por las venas y se fue a donde estaba Matías. Entonces, ese fue el primer momento en que nosotros nos enteramos. Fueron 2 diagnósticos al nacer de Matías, uno muy malo, manejando cuestiones económicas grandísimas de que necesitábamos mucho dinero para hacer el tratamiento de una cirugía, 2 cirugías, los controles cada 3 días, consulta cada 3 días, nos dijeron que teníamos que comprar un oxímetro de hospital, o sea, un montón de cosas, y a diferencia del segundo diagnóstico, pues ya era más alentador y más y menos grave. Ya nos habló de cirugías paliativas, nos habló de gente que podía llevar toda su vida con ese padecimiento, con cuidados, con las cirugías correctivas, con todo lo necesario, pero había gente que sí podía vivir con eso, a diferencia del primer diagnóstico. Me ha tocado dar de todo tipo de noticias, desde decirles que no hay nada que hacer, que no hay solución con el problema cardíaco que tiene su hijo y que va a morir en pocas horas, hasta pacientes en los que realmente les digo, ¿sabes qué? No tiene nada, es un soplo funcional y no tiene nada, y las mamás se pongan a llorar aquí pues como que sacan la presión, ¿no? Entonces, yo creo que conforme pasa el tiempo, la experiencia te va dando las palabras para usar con los papás, pero nunca deja de ser un sentimiento difícil. Siempre, nomás de pensarlo, se me hace un nudo en el estómago, ¿verdad? Y siempre procuro que cuando voy a dar una noticia, una mala noticia, traer a la familia, o sea, traer a ambos papás, si se puede, traer a los abuelos, un tío, alguna persona que esté un poco más tranquila para que entienda, porque a veces los papás cuando les empiezas a decir se bloquean y no te entienden que tiene remedio, que se puede operar, que dónde, o sea, y teniendo otra persona que esté más tranquila, entienden mejor, ¿sí? Pero no es algo agradable darles la noticia, y más cuando no hay pues mucho que hacer, ¿verdad? He tocado un poquito más de experiencia ahora cuando ya regresé, trabajar con los perinatólogos. Los perinatólogos o los médicos materno-fetales están altamente especializados en hacer los mismos cortes que hacemos nosotros de un corazón ya fuera del útero, son los mismos cortes que hacen ellos sin útero. Entonces siempre es importante tener un equipo con quien trabajar, ¿sí? Yo en el Hospital Central, bueno, la mayoría de los perinatólogos cuando tienen un paciente que detectan algún tipo de cardiopatía, hacemos en conjunto el ecocardiograma, y en forma privada también. Hemos detectado muchos casos de niños con cardiopatías y eso te cambia completamente el pronóstico porque tú sabes que este bebé viene mal, entonces orientas y aconsejas a la madre dónde es mejor la atención de ese paciente para lo que se pueda necesitar, ¿no? A ver, cabe mencionar que yo en el embarazo nunca me detectaron la cardiopatía congénita, ni con ultrasonidos de alta definición. Me hicieron también el famoso 4D y todos los estudios arrojaban que el niño venía en óptimas condiciones. Entonces, a mí no me lo detectaron dentro del embarazo. Esto fue posterior al nacimiento del niño y ahora sí como que fue una casualidad que se hayan dado cuenta un día después de nacido mi niño, porque se le enfrió a la enfermera, se dieron cuenta del padecimiento. Pero si no, yo creo que me voy a casa y me voy con la creencia que el niño estaba de 10. Efectivamente, fueron los 9 controles con el ginecólogo y nunca nos dijo nada. Incluso escuchábamos nosotros el corazón. Entonces, fue una sorpresa, la verdad, recibir esa información. La principal limitación que tenemos es, uno, los equipos, porque no con cualquier equipo puedes hacer un ultrasonido prenatal. Necesitan ser equipos con una resolución importante, porque las estructuras son muy pequeñas y pues hay que atravesar muchas capas de tejido. Primero y segundo, el personal altamente capacitado, ¿sí? Realmente, pues en San Luis Potosí solamente somos 2 cardiólogos pediatras ecocardiografistas. En aquel momento nosotros no contábamos con un servicio médico particular, solo contábamos con el Seguro Social. Entonces lo primerito era registrar al niño para poderlo dar de alta ante el Seguro Social. Y yo antes de que el niño cumpliera un mes de nacido, nosotros ya estábamos en la ciudad de Monterrey, que nuestra cardióloga, afortunadamente la doctora Rubio, junto con la doctora Rosario, me encaminaron para que yo fuera a un hospital, obviamente de especialidad cardiológica, que en este caso era la Clínica 34 en Monterrey, y que nos sugerían como primera instancia la cirugía paliativa.
y ir checando y monitoreando al niño. No logró Matías todavía su peso ni para una paliativa. Si quieres. Sí, Lucía, antes de llegar a Monterrey, al hospital y todo eso, la verdad nosotros quisimos pues ver varias opiniones y pues vimos a todos los cardiólogos pediatras. Creo que no nos faltó ninguno, vimos a 3, no había mucho de dónde elegir. Afortunadamente, gracias a Dios, pues vimos a la doctora Marta Rubio, que excelente, y la doctora Becerra. De los otros, pues no quisiéramos hablar mal de nadie, pero sí nos dejaron muy mal sabor de boca en cuanto a sus diagnósticos, en cuanto a la cuestión de lo monetario. Y es que nos decían, ¿saben qué? Hay que hacerle la cirugía aquí en el Hospital Lomas. Consíganse de 800 a 1.200.000 para la próxima semana. ¿De dónde? O sea, la verdad que no podíamos conseguir esa cantidad. Nos hablaron de unas vacunas. Cuéntale de las vacunas. También nos llegaron a mencionar de unas vacunas que era para reforzar su sistema inmunológico del niño y así evitar neumonías. Entonces, yo, gracias a Dios, también de la mano siempre he estado junto con su cardióloga, que es la doctora Marta, y tenemos al infectólogo, que es el doctor Fernando Pérez, excelente médico. Y él, yo le pedí y le dije, doctor, quiero que me asesore, por favor. Dijo, bueno, si eres millonaria, pues pónselas. Pero yo que tú mejor ese dinero que vas a emplear en estas vacunas, mejor ahórralo porque se vienen muchos gastos para ti. Cuando me acuerdo perfectamente que llegamos a Monterrey, comenté lo de las vacunas en Monterrey con los cardiólogos allá. Dijeron, caray, ¿y eso con qué se come? ¿O para qué le servirá al niño? ¿Qué monería nueva es esa? Y se burlaron, porque a eso te enfrentas, a que aquellos que diario están operando, diario están intensos en las cirugías cardiológicas, pues esto les causaba hasta risa. Te enfrentas a realidades que aquí te comentan y no pasan en Monterrey. Y es duro enfrentarte a eso. Sí, cuando llegamos a Monterrey, pues siempre íbamos con el temor de que era un hospital público y que era el IMSS. Y pues todos sabemos lo que pasa en un hospital público y lo que no pasa. Y pues íbamos con cierto temor de enfrentarnos pues a cuestiones burocráticas, a cuestiones de falta de cuidado, de negligencias, de un montón de cosas. Cuando llegamos allá, mi esposa y yo buscábamos mucha información en internet. Había cosas que no entendíamos y cosas que empezábamos a entender. Y que eso nos daba a nosotros la posibilidad de poder preguntar cuando los médicos nos hablaban sobre lo que tenía Matías, sobre lo que le iban a hacer. Pero la verdad es que, por ejemplo, le preguntábamos a otros papás ahí en el hospital, oye, ¿qué tiene tu hijo? No, pues está enfermo del corazón. ¿Y qué tiene? Tiene un soplo. ¿Pero qué le ocasiona ese soplo? Nadie sabe. Hay mucha ignorancia en cuanto a los padecimientos cardiológicos. Te enfrentas a los papás y ves en la Clínica 34 de todos los estatus sociales, desde gente con muchísimo dinero hasta gente de súper escasos recursos. La verdad, yo me enfrenté a un hospital duro en cuanto a lo que uno vive, pero hermoso en cuanto a trato. La verdad, creo uno que es el seguro social, pero bueno, estamos hablando de un seguro social de alta especialidad, donde el trato es extraordinario, donde no es como aquí una clínica normal del seguro social, no lo es, allá es un monstruo de hospital, pero su planta médica es muy humana y de hecho es uno de los hospitales que ha ganado premios en calidad. O sea, yo creo que por eso yo puedo hablar como un extraordinario hospital. Mi hijo ha estado 2 veces ingresado, han hecho 2 cirugías correctivas, gracias a Dios nos ha ido bien. Aquí está de testigo la doctora Marta, ha sido un proceso muy difícil porque de la primera a la segunda cirugía nosotros estábamos indecisos en irnos a la Ciudad de México y irnos con el mejor intervencionista para que no fuera tan invasiva la segunda cirugía. Nos decidimos nuevamente en Monterrey por cuestiones muy personales y de trato, que eso es muy importante para nosotros como papás, sentirnos cómodos ante los doctores para poder preguntar. Es primordial, y más ustedes que están estudiando medicina, yo creo que es primordial el trato que uno como padre puede tener con los médicos, porque hay doctores que no se abren a la posibilidad. Yo preguntaba hasta, quiero que me diga qué le va a poner, doctor, por favor, esto, y a mí nada más me decía, usted dedíquese, mamita, a lo único que saben hacer las mamitas, a rezar, y usted déjeme trabajar. Entonces ponían una barrera impresionante. Entonces yo decía, uno que tiene ciertos estudios y todo, te limitan. No, las otras personas se quedaban mudas. Mucha gente se queda con las dudas, no saben es más ni qué les hicieron a sus hijos. A veces salían de la cirugía, ¿y qué le hicieron a tu hijo? Pues lo operaron, pero ¿qué le hicieron? No sé. Y te rompía el corazón porque realmente la señora no sabía absolutamente nada de qué le hacían a su hija, ni qué sabía qué padecimiento era. Para todos ellos era que tenía un hoyito en el corazón. Estamos a lo mejor tratando un 50 o hasta un 70% del problema, ¿sí? ¿En qué nos quedamos cortos? En la resolución quirúrgica. Creo que cuando sospechamos el diagnóstico, al menos en el hospital,
Lo sospecha el pediatra, el residente, pide placa, pide electro, pide la interconsulta cardio, se le hace el eco, se le hace el diagnóstico, lo valora el cirujano, sabemos qué tipo de cirugía hay que hacer, en qué momento hay que hacerla, y hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Entonces, si lo comparamos con las guías que nos dicen, ¿sabes qué? A tal edad se tiene que operar el paciente con tetralogía de Fallot y le tienes que hacer un angiograma de los pulmones, lo podemos hacer. Mira, necesitas darle un beta bloqueador para evitar crisis de hipoxia, lo hacemos. El pronóstico de este paciente depende de tal y tal y tal cosa, lo hacemos. Pero ¿dónde nos quedamos atoradísimos? En el tratamiento resolutivo, sea quirúrgico o sea por intervencionismo. Es donde nos quedamos cortos, ¿sí? En los grandes centros, por ejemplo, me estaba acordando ahorita del Sick Children's Hospital en Toronto, Canadá. Ellos detectan a los niños con tetralogía de Fallot en forma prenatal y muchas veces los operan luego que nacen. Nosotros en México, en promedio, los grandes centros de México, Instituto Nacional de Cardiología, Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil de México, Siglo XXI, que son los grandes hospitales que tenemos nosotros, están operando a los niños alrededor entre los 9 meses y el año de edad. Tenemos un retraso de casi un año en comparación con los grandes centros. Cuando Matías nació y que nos enteramos de que había nacido con esa cardiopatía, pues lo primero que pasó por nuestras mentes fue ¿qué hicimos mal? ¿Qué pasó en el embarazo? ¿Fue algún medicamento? ¿Fue algún alimento? ¿Qué pasó? O sea, ¿fue un susto? Pasaban por la mente muchas cosas. Y después pues llegó a pasar el pensamiento de, bueno, a lo mejor es genético, a lo mejor es la combinación de los genes de ella y mío, pero luego veíamos a nuestro hijo mayor, que es 2 años mayor que Matías, y él está completamente sano. Lo checaron varias veces y no salió nada. Sí, esa cuestión nos detuvo un poquito, porque sí, en un primer momento, sí queríamos tener otro hijo más. Nos sugirieron que nos hicieran una prueba genética para establecer qué fue lo que pasó. Nos preguntaban mucho, ¿tienen familiares que hayan tenido cardiopatías? Al menos de mi parte no, y mi esposa tampoco no que sepamos, o no que haya sido diagnosticado. Pero sí nos detuvo mucho eso, pues no sabemos si el siguiente hijo va a tener una cardiopatía, va a tener otro tipo de malformación, alguna cuestión genética por esa situación. Sí nos sugirieron ir con una doctora, una genetista aquí en San Luis, que si queríamos tener un hijo que hubiera sido lo idóneo, pero nos íbamos a enfrentar, híjole, a un mundo de enfermedades, tanto de su familia como de la mía, y que tal vez nos íbamos a espantar. Entonces creo que sí, ya nos detuvimos un poco. Tengo una familia que tiene 3 hijos con la misma cardiopatía y 2 ya han sido operados. Yo lo que aconsejo es la incidencia de cardiopatía en un segundo hijo o un tercer hijo es baja, dependiendo de qué tipo de cardiopatía sea, si hay un trastorno cromosómico o no, si está relacionado con eso o no. Muchos papás pues sí les da temor de volver a tener un hijo con cardiopatía, entonces yo casi siempre los mando a consejo genético, pero muchos de ellos no van, o sea, mucha gente, aunque tú la mandes, o el niño que tú estás viendo que pudiera tener relación, como que falta mucha información acerca de eso, muchos de ellos no van. La herencia multifactorial o compleja resulta de interacciones gen-gen y gen-ambiente. Así, los genes contribuyen a las enfermedades de herencia compleja, pero estas no muestran una pauta de herencia mendeliana simple. Las enfermedades con herencia compleja presentan agregación familiar. Esto se debe a que los familiares de un paciente afectado presentan mayor probabilidad que individuos no relacionados con el paciente de compartir aquellos alelos que predisponen a la enfermedad. Otra característica es que los pacientes que comparten genotipo que predispone para la enfermedad pueden ser discordantes en el genotipo. Esto se debe al importante papel de los factores no genéticos en el desarrollo de la enfermedad. Finalmente, la enfermedad es más frecuente en aquellos parientes que son más cercanos al paciente. Entonces, es de esperarse que exista mayor concordancia en los gemelos monocigóticos que en los gemelos disigóticos. En cuanto a la tetralogía de Fallot, se sugiere una etiología multifactorial. Aunque sea asociado a rubiola materna durante el embarazo, mala nutrición prenatal, consumo materno de alcohol, edad materna mayor a 40 años, defectos congénitos de fenilcetonuria materna y diabetes. En cuanto a las anomalías genéticas que se han presentado en estudios clínicos en la tetralogía de Fallot no sindrómicas, se encuentran mutaciones en el factor de transcripción NKX2.5, TBX1, CFPM2 y MTHFR.
En el 15% de los pacientes con tetralogía de Fallot se encuentran síndromes asociados como el síndrome de Down, el síndrome de Alaguil y el síndrome de DiGeorge. Bueno, tú, Lucía, que estás ahorita como médico, primero que nada, las nuevas generaciones de cardiopediatras no hay. Hay muy limitados, son muy pocos los médicos especialistas y más certificados, porque eso también nos impactó la cuestión de los ecos que le hacían a los niños. Mi hijo tenía una baraja de ecos, cuando él nació todos los cardiólogos le hicieron su eco. Cuando yo voy a Monterrey, me rompieron los ecos y me los tiraron a la basura. ¿Qué fue lo que pasó? Que me dijeron, este doctor que está aquí no está certificado porque no es ecocardiografista. ¡Pum! Y me lo tiraban. Yo decía, oye, ese eco me costó tanto, espéreme, no lo tire. Dijeron, es que para mí es basura porque está mal hecho. Está mal hecho y no me da las medidas que yo quiero saber. Este eco no coinciden, ¿cómo ven? Entonces te enfrentas a médicos que no están certificados en el área, que supuestamente te están haciendo el estudio. Entonces, qué fuerte está eso, porque te estás sometiendo a gente que no es profesional con el trabajo que está llevando a cabo. Entonces, creo que sí va de la mano mucho la cuestión profesional, la certificación de los médicos, la calidad humana en un doctor, claro que cuenta muchísimo. Te enfrentas a egos que primero son ellos y luego Dios, porque qué bárbaro, están ensoberbecidos en sus ideas, en sus cosas, que Dios mío, te enfrentas a cuestiones muy terribles. Bueno, el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas es el 14 de febrero, bien romántico. Pero yo creo que sí hay que hacer conciencia de que es un problema real y muchos de estos niños se quedan en el camino por falta de recursos materiales, recursos humanos para sus cirugías. Hay diferentes fundaciones en el país que se dedican a hacer campañas de cirugía en estos niños. Está ADANEC, Fundación Cardias, Cardiochavitos, Latidos con Sentido. O sea, hay muchísimas asociaciones que se han dedicado a promover la salud, el diagnóstico y el tratamiento de estos niños, pero creo que no es aún suficiente. Entonces creo que sí, como médicos, como estudiantes en formación, tienen que estar conscientes de que existe esto, cuáles serían los datos para detectarlo y pues para poder referirlo para un diagnóstico oportuno, ¿no? Creo que hace falta sensibilizarse mucho en el diagnóstico, o sea, pensarlo, ¿verdad? Y también creo que hemos dejado de largo, gracias a la tecnología, hemos dejado de largo muchas cosas clínicas que hacían nuestros maestros y que ellos podían diagnosticar sin tener una máquina en su consultorio, o sea, cosas como, por ejemplo, una buena historia clínica completa, una buena exploración física del paciente. Yo, sinceramente, cuando es una consulta de cardiología de un paciente de primera vez, no me tardo menos de 45 minutos, una hora. Cuando es un paciente ya conocido, subsecuente, pues media hora. Claro, muchas veces, a mí me han tocado experiencias muy tristes. Hace un par de años me hablaron a ver un niño en un hospital porque no llegaban al diagnóstico y el bebé tenía 15 días hospitalizado. Y el primer día que yo llego y les pregunto, se empieza a preguntar, a investigar qué les han dicho y todo eso, les pregunto, ¿y cómo están los pulsos? 2 semanas nadie había hecho una palpación diferencial de los pulsos, ¿verdad? ¿Cómo está la presión arriba y abajo? Nadie le había tomado la presión arriba y abajo. Entonces, más que crítica, es como que te quede de experiencia que se te puede ir. Y entonces hay que hacer una exploración física completa. No es fácil en un niño que está llore y que tú tienes las manos frías y tienes que tocarle el pulso o tienes que escuchar un soplo con un niño llorando con una frecuencia cardíaca de más de 150, que se mueve mucho para hacerle un eco. Entonces no es nada fácil, pero yo creo que se requiere dedicación, tiempo, paciencia y pensarlo. Y también se vale decir, no sé, o sea, no sé. Entonces, si no sé, ¿con quién lo voy a mandar que me ayude? Necesito ayuda. Hola, Matías. Él es Matías, está súper bien. Si tú lo ves en la calle, no parece un niño cardiópata. ¿Por qué? Porque fue atendido a tiempo, tratado a tiempo y bien cuidado. Estos son los resultados que quisiéramos tener con todos los niños, ¿verdad? Y de todos modos, como les decía en clase, Lucía, ellos necesitan seguimiento toda la vida. Si Dios me permite a mí ver a Matías de la edad adulta, a lo mejor le pasamos la estafeta a alguien más, otro cardiólogo de adultos, pero va a requerir tratamiento y vigilancia toda su vida. ¿De acuerdo? Entonces, qué bueno que te asomaste, Matías. Estás bien grande. Gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Lucía? ¿Algún otro comentario? Pues más que nada agradecer, muchas gracias en serio por su tiempo, por sus palabras y pues espero que este tipo de proyectos ayude a hacer más conciencia sobre este tipo de patologías, porque pues como usted dice, las familias no están bien informadas, hace falta ese tacto con los médicos también
Y pues limitaciones en nuestro municipio, pues ya las observaron ustedes, que podemos hacer una comparación de lo que tenemos aquí, de lo que nos gustaría poder implementar. Entonces se me hace muy impresionante su testimonio, lo agradezco demasiado y pues gracias. Gracias, doctora, Dios la bendiga. La Gracias, queremos igualmente. mucho. Muchas gracias. Dios te Hasta bendiga. luego. Gracias. Felicidades. Adiós. Hasta Bye. luego. Adiós. Bye. Bye. Adiós.